tenemos el 42.2% de acuerdo a datos de Coneval, que hay personas que tienen inseguridad alimentaria. En México, el uso del agua, del 100% anual, el 70% se destina al sector agroalimentario. Aunque los estados quisieran, digamos, obtener los alimentos a nivel internacional, pues bueno, va a llegar el momento que no va a haber esa capacidad o que los alimentos no van a ser suficientes. Los estados tienen que voltear a ver a su producción interna y a la demanda interna y dejar de lado los mercados internacionales. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre soberanía alimentaria y para ello nos acompaña la maestra en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y doctorante en Política del Desarrollo, Jessica Mabel Cepeda, a quien doy la bienvenida. Buenos días, Mani. Muchas gracias por la invitación. Maestra, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? Claro que sí. Mira, este concepto de seguridad alimentaria se construye a partir de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. En 1996 queda establecido que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas en todo momento tienen acceso a alimentos suficientes y cumpliendo sus necesidades y satisfacciones alimentarias. Mientras tanto, el concepto de soberanía alimentaria también se establece formalmente en la Declaración de Nieleni en 1996 como una necesidad por parte de agrupaciones campesinas congregadas en una organización internacional conocida como Vía Campesina, que al darse cuenta que esta revolución tecnológica en los procesos o en la cadena de valor agroalimentaria, pues bueno, se estaba dejando de lado a los campesinos, a los pequeños y medianos productores, y era necesario rescatar esta idea de que los pueblos tienen el derecho de producir sus alimentos de manera sostenible, de manera ecológica y de acuerdo a las culturas de cada uno de los estados. Y dejar de lado la idea de que los alimentos y la seguridad alimentaria se obtiene a través de los mercados internacionales de alimentos. Esa es la diferencia básica. Aunque podría parecer una pregunta obvia, creo que es muy relevante. Dígame, ¿cuál es la importancia de garantizar la alimentación suficiente dentro de los estados nacionales? Ok, el acceso a la alimentación es considerado como un derecho fundamental a partir de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente en el artículo 25 se establece que toda persona tiene derecho al acceso a los alimentos y bueno, todos los estados a partir de 1948, los estados miembros principalmente de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, han creado una serie de instrumentos tanto internacionales como nacionales, donde los estados han ratificado este derecho fundamental para todos y todas los habitantes del planeta. Por eso es indispensable que los estados garanticen este derecho como derecho fundamental. Maestra Cepeda, como postulados, ambos, el de la seguridad y la soberanía alimentaria, son evidentemente importantes y básicos para el desarrollo de las naciones. Pero dígame, ¿qué papel juega México en estos ámbitos y cómo se ubica a nivel global en la producción de alimentos en los mercados internacionales? Claro que sí. Mira, actualmente México ocupa el lugar número 12 a nivel mundial de producción de alimentos y el lugar número 7 en exportador de alimentos. México se ha colocado como, dentro de la geopolítica de los alimentos, como una nación que tiene ventajas comparativas y competitivas que lo colocan en un lugar estratégico para la producción del sector agroalimentario, y eso hace que, bueno, en los mercados México se ocupe los primeros lugares en producción agrícola y hortalizas también para los mercados internacionales. No obstante, a pesar de que México, a partir del 2015, en su balanza agroalimentaria, nos colocamos como superavitarios, es decir, exportamos más de lo que importamos, pues bueno, en la seguridad alimentaria en México tenemos el 42.2% de acuerdo a datos de Coneval,
que hay personas que tienen inseguridad alimentaria, ya sea inseguridad alimentaria grave, moderada o leve, pero existe esta inseguridad alimentaria a pesar de que somos grandes productores de alimentos. Bueno, nuestros ciudadanos y ciudadanas no tienen acceso aún para posicionarse en esta buscada seguridad alimentaria. ¿Cómo se explica, pues, esta situación de un país que exporta muchos alimentos, que produce y exporta muchos alimentos y cuyos habitantes registran altos niveles de pobreza y también de desnutrición? ¿Cómo se Así explica es. esto? Sí, también de pobreza, de desnutrición y también los elevados niveles de enfermedades cardiovasculares, porque estamos dependiendo mucho de alimentos ultraprocesados, de la agroindustria. Entonces, eso culturalmente ha modificado nuestros hábitos alimenticios. Esta explicación, digamos, de que somos grandes productores a nivel global de alimentos, yo creo que es más que nada por los grandes niveles de pobreza que tenemos en nuestro país, desempleo, el costo de los alimentos. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales nuestros ciudadanos y ciudadanas pues sufren de esta inseguridad alimentaria, ¿no? Es paradójico que somos un país altamente productivo en el sector agroalimentario, pero tenemos que hacer políticas alimentarias para que los ciudadanos tengan acceso a estos alimentos de forma directa y poder lograr la seguridad alimentaria. Sí, es paradójico, pero bueno, es una realidad que actualmente es lo que yo estoy estudiando, María. Tradicionalmente, los grupos originarios en nuestro país se han distinguido por llevar a cabo cultivos propios para su autosuficiencia alimentaria. Esto es, desde el traspatio hasta los huertos, ahora digamos urbanos. Mucha gente se provee estos alimentos. Evidentemente, esta no puede ser la solución en un país con tan grande número de habitantes, pero podría ser una de las estrategias o de las políticas que en un país como México se impulsaran para mejorar el nivel alimentario de la población. Como bien mencionas, estaremos acotados en estas prácticas de la agricultura urbana, pero yo creo que hacia allá tenemos que empezar a orientarnos también como ciudadanos y ciudadanas, empezar a buscar no que el Estado nos garantice esta alimentación y esperar a que nos llegue este apoyo, ¿no? Sino que empezar a hacer estas prácticas de soberanía alimentaria desde lo local, a través de mercados locales, la producción en casa, huertos de traspatio, hasta las mismas azoteas verdes que en México ya se empezó a fomentar. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya hay una experiencia donde ya más de 840 familias entran en estos programas para empezar a cultivar sus alimentos. Ya si no tienen el acceso económico para comprarlos en los mercados locales, pues bueno, empiezan ellos a ver por sí mismos. Y yo considero que son prácticas que ahorita quizá las vemos muy acotadas, pero a corto, mediano plazo vamos a ver que esto va a empezar a crecer. Y los estados, los gobiernos tienen que también empezar a visibilizar esta idea de la soberanía alimentaria a nivel local. Mónica. De hecho, uno de los efectos de la pandemia en México y pienso que en muchos países ha sido que muchas personas volvieron al consumo local o al consumo de productos locales, probablemente acudiendo al mercadito de la colonia, a las propias que venden en las cercanías de sus hogares, e incluso, como decíamos, a la creación de huertos propios. Si bien estas acciones, como ya lo estamos comentando, son incipientes y no inciden todavía en la mejora de la seguridad alimentaria, es posible que estas tendencias aumenten cada vez más ante la conflictiva situación no solo nacional, sino mundial. ¿Qué le diría a todas aquellas personas que de repente piensan que esto puede ser una buena opción? ¿Es viable? Sí es viable, ya hay estudios, también desde la FAO, ya hay programas, ya hay guías, ya hay protocolos, digámoslo así, para la producción desde la familia para cultivos locales. Ya lo está difundiendo la Organización de las Naciones Unidas porque lo hemos visto, ¿no? Con la invasión Rusia a
rusa a Ucrania, territorio ucraniano, pues bueno, se ha afectado el precio de los alimentos a nivel global. ¿Por qué? Porque los energéticos, principalmente el petróleo y el gas natural, se están elevando y esto provoca que el costo de los fertilizantes pues aumente. No hay que olvidar que Rusia es el productor a nivel global del 40% de los fertilizantes, entonces eso está detenido. También Europa, por el incremento del petróleo y del gas natural, pues también ha mermado su producción en fertilizantes, y países como América Latina, que somos los principales compradores de fertilizantes a nivel global de estos mercados, pues bueno, tienen que racionar su fertilizante para su producción, pero los volúmenes de producción no van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque necesitan más fertilizantes. La agricultura mecanizada o técnica que actualmente tenemos, y bueno, eso va mermando los precios, más bien está mermando los fertilizantes y está afectando a los precios, ¿no? Entonces, yo considero que si ya los estados, por ejemplo, México, al ingreso del actual presidente, pues bueno, ya hay programas que están volteando a ver a la soberanía alimentaria para que México ya no sea un país con dependencia alimentaria básicamente de granos básicos, ¿no? Entonces, ya se está atendiendo, digamos, a nivel federal una parte, pero yo creo que a nivel local sí es indispensable estos mecanismos de soberanía alimentaria, que es complicado, digamos que es toda una ciencia, no es nada más siembra mi semillita y sale mi planta, no, es todo un proceso, ¿no? Es destinar tiempo, es destinar recursos, es hasta un mismo proceso de aprendizaje, el voltear otra vez a la producción como cualquier persona lo puede hacer, pero bueno, no es fácil, lleva su tiempo, pero yo creo que se tiene que empezar a hacer muy. Ahora que menciona este conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania, que hay que decir, este último país es uno de los grandes graneros del mundo, ¿se puede prever una mayor escasez o una crisis de seguridad alimentaria para los próximos meses a nivel mundial? Sí, de hecho ya también la FAO ya está anunciando que, como bien lo mencionas, Ucrania es el segundo productor de granos básicos a nivel global, pero abastece los mercados de África y Asia. Latinoamérica no tiene tanta presencia, digámoslo así, pero bueno, África, que tiene los niveles más altos de inseguridad alimentaria, pues bueno, viene otra oleada de escasez de alimentos, donde, bueno, se puede llegar, esperemos que no, pues que se empiecen a dar las hambrunas, ¿no? Y en Asia también hay países que tienen esta dependencia del mercado ucraniano, y bueno, se puede empezar a ver también el incremento de la inseguridad alimentaria. En el caso de México no, porque principalmente nuestro mercado es Estados Unidos. Entonces, no nos pegaría, digamos, el desabasto de estos granos, pero sí nos afectaría el incremento de los precios de alimentos a nivel internacional. Debemos considerar también otros factores, la degradación de los suelos, la escasez de agua, la contaminación, el cambio climático y evidentemente la explosión demográfica. Claro. ¿Sí? La sobrepoblación mundial ya está provocando que todos estos problemas se agraven y pongan en riesgo la seguridad alimentaria. También puede derivar en problemas de gobernanza, digámoslo así. Sí, yo considero que sí. Por ejemplo, voy a citar el caso de China, que en las semanas pasadas tuvo un confinamiento máximo, si lo ponemos así, de sus ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues se detiene todo el sistema alimentario, todo el sistema productivo. Entonces, eso ocasiona que pues los ciudadanos, digamos que los alimentos están, pero no se están abasteciendo, no se están distribuyendo en los mercados, entonces eso afecta a los ciudadanos y eleva la inseguridad alimentaria. O como también dices, el incremento poblacional, la erosión de los suelos, el uso del agua. Por ejemplo, en México, el uso del agua del 100% anual
el 70% se destina al sector agroalimentario, entonces es una producción grande y aparte exportamos agua a Estados Unidos, ¿no? Entonces, son una serie de factores que nos van envolviendo, que nos ponen en una posición muy endeble de la seguridad alimentaria. Por eso se busca que los países sean autosuficientes y volteen a la soberanía alimentaria, ¿no? A ya no buscar que los alimentos o que el derecho a la alimentación se resuelva en los mercados internacionales, sino que se resuelva en la producción interna de cada uno de las naciones. Y yo creo que con estos problemas globales, yo creo que es una necesidad y provocará ingobernabilidad, considero yo, o habrá problemas de gobernanza porque los ciudadanos pues no tienen el acceso a los alimentos y esta idea de que los estados deben de garantizar la alimentación como derecho fundamental pues no se va a poder cumplir, aunque los estados quisieran, digamos, obtener los alimentos a nivel internacional, pues bueno, va a llegar el momento que no va a haber esa capacidad o que los alimentos no van a ser suficientes. Bueno. Parece ser que en este complejo panorama mundial, la pandemia está teniendo efectos para reorientar la actividad humana en todos los ámbitos y una de ellas es también en la producción de alimentos. Así que pues le agradecemos mucho, maestra Cepeda, que nos haya acompañado a reflexionar sobre estos temas que a menudo no consideramos o que damos por sentado, que tenemos al alcance de la mano los alimentos, pero que ya llegó el momento de que como ciudadanos también nos replanteemos qué podemos hacer, cómo podemos contribuir. Y por parte de los estados, evidentemente, pone de manifiesto la necesidad de reorientar políticas, de crear estrategias quizás pues más creativas, más innovadoras, para que veamos hacia lo local. ¿Sí? Después de una globalización tremenda que hemos vivido en todos aspectos, ahora el mundo nos está diciendo, mira hacia adentro, mira tus potenciales, mira lo local. Así es, muy cierto, Mónica. Así es, efectivamente, los estados tienen que voltear a ver a su producción interna y a la demanda interna y dejar de lado los mercados internacionales porque hay muchas variables que nos ponen en una situación de escasez de alimentos o de vulnerabilidad, diría yo, ¿no? Entonces, hay que tratar como estados, a través de las políticas bien focalizadas, pues contrarrestar estos efectos que nos ponen vulnerables en el sector agroalimentario principalmente. Pues queda ahí el tema para la reflexión. Esperamos haya resultado de interés para nuestro auditorio y antes de concluir nos gustaría que compartiera qué libro está leyendo. Ok, actualmente estoy leyendo un libro que se llama México esclavizado, de Francisco Martín Moreno. Lo recomiendo mucho. Es un libro donde nos invita a reflexionar, es una novela histórica, donde el autor nos invita a reflexionar a través de sus personajes, de cómo se llevaban a cabo la explotación de campesinos y de peones mayas en México, en las fincas de producción de Enequén, y cómo, bueno, uno de los hijos del dueño de estas fincas, del gran productor, regresa de Inglaterra, de Oxford, para darse cuenta que el mundo en el que él vivía era totalmente diferente de lo que él estudia en Inglaterra y viene a México y se da cuenta de todas las atrocidades que se viven en su finca, en su familia, en sus amigos más cercanos. Yo recomiendo mucho ese libro, voy como a la mitad, pero la verdad es una novela, este autor, Francisco Martín Moreno, es de mis favoritos, te va envolviendo y bueno, es bastante fácil su lectura y lo deja uno pensando muchas cosas. Y Mónica, esa sería mi recomendación y es lo que estoy leyendo actualmente. Muchas gracias, maestra Jessica Mabel Cepeda. Ha sido muy interesante charlar con usted. Muchas gracias, Mónica, por el espacio y cuando gustes, aquí estoy. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.